Muy bien, bienvenidos. Vamos a continuar ahora con las clases sobre sismogeotecnia y vamos a continuar con el tema de licuación. La licuación es un fenómeno que se ha asociado con distintas manifestaciones o con distintos efectos en el suelo. Por eso no es un aspecto relacionado con la capacidad propiamente dicho, porque depende también de las condiciones del entorno. Es decir, del ambiente sísmico por un lado, porque los terremotos producen licuación, o del proceso constructivo, porque los procesos constructivos acelerados también pueden producir licuación. De manera que vamos a estar explorando cada uno de esos, vamos a entender un poco de qué se trata y cómo se entiende cada uno de estos aspectos. Allí en la fotografía tenemos un caso ocurrido en el sismo de Boca de Tocuyo, en Venezuela, en el año 1989, en donde una madriguera de cangrejo, que es esta que se ve aquí y sube hasta la superficie, fíjense que tiene una característica distinta con el resto de la zona. Esto es una cinta métrica para indicar cuánto era la profundidad. El material que estaba debajo de la madriguera de cangrejo durante un sismo de magnitud 5, 5.1, se licuó y luego, por un fenómeno de disipación de la presión de poros, invadió la zona correspondiente a la madriguera del cangrejo y asomó entonces un pequeño volcán de arena en la superficie. Este es el corte que se hizo con una calicata para poder entender lo que había ocurrido en este caso. De nuevo, con relación a las posibles causas y efectos de la licuación, tenemos que en estos casos los sismos han sido los primeros detonantes de algunos de los fenómenos de licuación más notorios que conocemos. En la parte superior tenemos a la izquierda el caso de Niigata en Japón en 1964, en donde por una pérdida de capacidad portante en la zona en donde estaban fundados los edificios, se volcaron y algunos se volcaron a una situación bien exagerada. Como pueden ver allí, la gente está caminando por la fachada del edificio para sacar sus enseres y el edificio que está atrás, en pie, también está inclinado. A la derecha tenemos el caso de un almacén en un relleno en donde la licuación produjo entonces desprendimiento de algunos bloques de material compactado que estaban por encima de la zona que licuó, hubo fracturamiento del terreno y se produjo el agrietamiento que estamos viendo allí. O sea, son dos fenómenos distintos por la misma causa, que es el incremento de la presión de poro en la arena, que luego tiene consecuencias diferentes de acuerdo con las características que tenga el perfil geotécnico y las cargas que tenga la arena. En la parte inferior, en las dos fotografías, tenemos casos relacionados con lo que es la disipación y redistribución de las presiones de poros posteriores al terremoto, que pueden generar volcanes de arenas aislados, como los que vemos en el lado izquierdo, o volcanes de arena que tienen una tendencia a la alineación, como en el caso de la derecha. La siguiente pregunta importante es, ¿qué materiales pueden licuar? En general, la mayoría de los casos están relacionados con arenas y gravas limpias.
puede también licuar materiales gravosos y arenosos con cierto contenido de limos. No obstante, el contenido de limos hace que sea más difícil el proceso de licuación. Y también se ha encontrado que algunos materiales que tienen plasticidad son capaces de licuar y han sido reconocidos desde hacía mucho tiempo, primero que otras organizaciones, por el código chino, en donde se mantenía pues una clasificación para materiales con plasticidad que se había observado que podían licuar. Y también hay el caso de arcillas muy sensibles que por acción de la carga cíclica y por su naturaleza también pueden perder su estructura original y pueden pasar a un estado causado por el incremento de la presión de poros, en donde pierden la resistencia al corte y pierden la estabilidad todo lo que esté por encima de ellas. Comencemos entonces por entender qué es lo que ocurre dentro de una masa de suelo. Vamos a suponerla ahora que es una masa granular cuando aumenta la presión de poros, porque de lo que sí estamos claros es que durante el proceso de licuación, todos estos fenómenos que hemos descrito, el causante ha sido el incremento de la presión de poros, que luego hace una secuencia de eventos posteriores que en todos los casos se reconoce como licuación. Pero en el fondo, todos están originados por el incremento en la presión de poros. Vamos a comenzar diciendo que las arenas que están sometidas a corte cíclico, en general, tienden a disminuir su volumen. Ya vamos a ver una explicación de esto. Puede haber casos en que la arena aumenta el volumen, pero en la carga cíclica, una vez que cesa la aplicación de la carga y la arena vuelve al reposo, la tendencia general es que haya un reacomodo particular de los granos, que sea un tanto mejor que el que tenía antes, lo cual conduce a una situación de reducción neta del volumen del suelo. Ahora bien, si esta arena está saturada y la carga cíclica ocurre muy rápido, entonces lo que va a ocurrir es que la tendencia que tiene la arena a compactarse, a cambiar de volumen, compactándose, a comprimirse, se va a ver impedido por la presencia del agua, porque el agua es un material incompresible. Lo que ocurre entonces es que esa tendencia a la disminución del volumen la va a tomar el agua como una presión que se le está aplicando, porque estás tratando de comprimir el agua para ocupar los espacios que ella está utilizando, pero de una manera muy rápida en que ella no puede drenar, en cuyo caso entonces es como si se estuviera comprimiendo o tratando de comprimir todo el grupo de material y por ende el agua junto con ella. Entonces el resultado neto durante la aplicación de esa carga muy rápida es que aumenta la presión de poro y aumenta en proporción con la tendencia al cambio de volumen que tiene la arena. Aquí tenemos el caso de una arena que está confinada a un nivel de esfuerzos relativamente bajos y que su estado natural es de estar muy suelta. Esa arena entonces al ser sometida a varios ciclos, corta en una dirección, vuelve a cero y corta en la otra dirección y luego vuelve a cero y así va. Cuando ocurre el corte en la primera dirección y vemos qué pasa con la relación de vacíos en esta dirección, vemos que hay una compresión neta tal como lo esperábamos. Y en la segunda incursión del corte, que pasa por cero y sigue y pasa por el otro lado, también hay una reducción neta del volumen de la arena. Eso se debe a que hay muchos espacios vacíos y la arena entonces busca un reacomodo y lo logra en una forma relativamente rápida.
Si continuamos el proceso de carga cíclica, lo que vamos a observar es, después de una cierta cantidad de ciclos que no están expresados aquí, que la arena se ha vuelto más densa. Ha llegado a un estado en el que ya sus granos están suficientemente empaquetados, pero que entonces si seguimos sometiendo la corte, en cada incremento de corte, lo que va es a lograr que los granos tengan cabalgamiento unos sobre otros, con lo cual se produce una expansión del volumen de la arena. Eso nuevamente debido a que ya se ha alcanzado un empaquetamiento suficiente, que la arena está muy bien empaquetados sus granos, pero en el momento en que terminamos de aplicar la carga y la disminuimos, al pasar entonces por el punto de carga cero, observamos que hay una tendencia a un reacomodo adicional, a veces es por fracturamiento de algunos malformaciones que tiene la arena o por algunos granos que estaban sentidos, redondeo de los extremos más agudos que pueden tener los granos por fracturamiento de esa zona. Y eso conduce, como estoy diciendo, entonces a un empaquetamiento adicional, porque la arena siempre busca que se reacomoden los granos una vez que desaparece la carga que está produciendo la deformación cortante. Y si continuamos el proceso de carga y la arena sigue mucho más empaquetada, va a llegar un momento en que también con la disminución y la reducción de cada caso de carga, vamos a observar que ese empaquetamiento adicional que ocurre al final de la carga también va disminuyendo. Es decir, ya hay menos esquinas que cortar, ya hay cada vez menos granos que están sentidos o fracturados, que se terminan de fracturar, etcétera. Entonces esa tendencia también tiende a disminuir. Pero en el global lo que estamos observando es que con cada ciclo de carga, la arena tiende al final del camino a compactarse un poquito más. Bueno, esa tendencia a compactarse de la arena a una cierta densidad relativa, dada por su relación de vacíos en la que esté, cuando viene el terremoto, es la que causa esa tendencia al aumento de la presión de poros que está relacionada en forma directamente proporcional con el cambio en la relación de vacíos que experimentaría la arena una vez que es sometida a corte. Noten también que la arena, esa tendencia al cambio de volumen depende de la relación de vacíos que tenga la arena en cualquier momento. Entonces no es lo mismo una arena que está muy suelta que una arena que está muy empaquetada. Fíjense que la tendencia al cambio de volumen es distinta, con lo cual las arenas que son sueltas van a tener un incremento de presión de poros muy grande, mientras que las arenas que están ya densificadas, cuando viene el terremoto, van a experimentar un incremento de la presión de poros mucho menor que el de una arena que está suelta. Es bueno destacarles también que durante el proceso de carga cíclica se degrada el módulo de corte máximo del suelo. El módulo de corte máximo está definido como la tangente en la zona muy próxima a cero de las deformaciones de esta curva que se denomina la curva de columna vertebral del material, en este caso es arena. Para las arenas, la zona elástica está definida por un rango de deformaciones cortantes que está en el orden de 3 por 10 a la menos 4%. Entonces, en cualquiera de estas zonas, si trazamos allí un módulo tangente a esta curva, ese queda definido como el módulo de corte máximo y ese módulo es equivalente al módulo que se obtiene con el paso de las ondas.
ondas de pequeña amplitud que son generadas para ver cuál es la velocidad de las ondas de corte en los distintos depósitos. Esas son ondas de baja energía, no son las ondas que produce un terremoto, son ondas producidas por excitadores de campo. Puede ser una tabla con un martillo, puede ser un petardo que explota. Ese tipo de deformaciones hace que estén moviéndose en el rango elástico las partículas. Y entonces podemos medir la velocidad de las ondas de corte a muy pequeñas amplitudes. Y de ahí obtenemos también el módulo de corte máximo. Hay una forma de hacerlo. No es el caso de este curso, pero hay una forma de hacerlo. Y lo que queremos exaltar aquí es que en la medida en que estamos cortando el suelo en una dirección, él responde en esta manera elastoplástica. Y si lo cortásemos en otra dirección, partiendo de cero, no partiendo de este mismo punto, sino partiendo de cero, hacemos otro ensayo, obtenemos un complemento que va en la dirección contraria. La unión de esas dos zonas en una sola curva es lo que se denomina la curva base o curva de columna vertebral de la arena. Lo que sucede con la carga cíclica, cuando ya tenemos una carga de menor amplitud que va en una dirección y luego regresa, pasa por cero y va en la otra dirección, recuérdense que este ensayo original no, este es un ensayo en una dirección y este es otro ensayo de una arena muy parecida, confinada en otra dirección. Pero cuando tenemos una arena y la cortamos en una dirección, pasa por cero y luego la cortamos en la otra dirección, lo que está sucediendo es que ella responde al inicio por la curva de columna vertebral y al descargarla, entonces ella viene por acá y llega a un punto en donde se recupera muy poca de la deformación y se mantiene una deformación cortante aplicada allí al desaparecer la carga. Si seguimos cortando, vamos a encontrar que llegamos entonces, cuando el ciclo se completa, hasta otra vez posicionarnos en la curva de columna vertebral. Y si completamos el ciclo, entonces vamos a estar moviéndonos en un lazo de histéresis, que se conoce con ese nombre, que definen un módulo secante que pasa por el punto en donde terminan los ciclos que estamos aplicando. Si se hace la relación entre este módulo y este módulo para este valor de gamma C a distintos valores de gamma C, gamma es la deformación cortante, observamos que se puede obtener un gráfico de esta manera, donde este es el módulo a un valor cualquiera de la deformación cortante y este es el módulo máximo que tiene el suelo cuando pasan las ondas de pequeña amplitud. Entonces vemos que el módulo, dependiendo del valor de la deformación cortante y del índice de plasticidad, fíjense que para arenas y arcillas tenemos esta curva que está acá, que corresponde a la plasticidad igual a cero, es decir, materiales que no son plásticos. Y en la medida que los materiales son plásticos, son más elásticos, vamos a decir así, entonces ellos tienen una reducción menor que los materiales que son más plásticos de el, el módulo máximo con relación al nivel de la deformación cortante que tenemos aplicada en ese momento. Lo importante es que esto también aplica para valores de sobreconsolidación de 1 a 15. O sea que esto es una curva bastante robusta para los distintos suelos, estas curvas. Ahora bien, cuando además del proceso de deformación también ocurre incremento en la presión de poros, lo que va a ocurrir es que la curva que antes tenía, la curva de respuesta de columna vertebral, que tenía esta forma, va a cambiar a esta que está dada por esta curva
que está segmentada aquí. Entonces, lo que hay es un proceso de reducción de la capacidad de tomar corte de la arena debido a que ahora está en una condición más débil, vamos a decirlo así, por el aumento de la presión de poros. Hay un proceso de ablandamiento de la arena que la hace tomar un nivel de corte menor. Por eso hemos colocado aquí el efecto de la presión de poros en el corte máximo que puede tomar la arena es una reducción de este valor que tomaba antes a este valor que toma ahora, simplemente por el hecho de que ha aumentado la presión de poros. Esto hay que medirlo experimentalmente para cada arena. Todavía no tenemos correlaciones válidas para estimar en función de otros parámetros de la arena cuánto es esa reducción. Visto entonces cómo es el proceso de generación de la presión de poros, la pregunta que sigue ahora es cómo constatamos que la licuación puede o no ser un problema en mi caso de ingeniería particular. Para eso hay varios métodos. Hay algunos métodos que se basan en las características sísmicas de la región y en las condiciones del sitio, medidas, bien sea con velocidad de ondas de corte, con ensayos de penetración SPT, de Standard Penetration Test, o con ensayos de penetración de cono. Es decir, se miden las propiedades y la resistencia de la arena a ser penetrada por estos distintos tipos de prueba de campo y con base entonces en la información de la capacidad de generar terremotos que hay en la región, se establece un gráfico que ya vamos a mostrar que permite identificar si vamos a tener problemas de licuación o no vamos a tener problemas de licuación. Otro método consiste en tomar muestras del suelo y ensayarlas en el laboratorio con un poco más de detalle y luego también comparando con las características sísmicas de la región, dependiendo de las magnitudes y el número de ciclos que esperamos que pueden ocurrir en el sitio, podemos establecer entonces de la misma manera, o una manera similar, si vamos a tener o no problemas asociados con la licuación y cualquiera de sus manifestaciones, como la pérdida de la resistencia al corte, etc. El primer chequeo que generalmente se hace es utilizando este gráfico en donde se ha podido constatar que dependiendo de la distancia a la que esté la fuente que genera los terremotos y de la magnitud de momento, que es de los terremotos que puedan ser generados en esa fuente, existe una marcada línea divisoria entre los casos en los que ha ocurrido licuación versus los casos en los que no ha ocurrido licuación. Esto se interpreta, por ejemplo, de que para un terremoto de magnitud 5, nosotros podemos esperar que hasta los 2 kilómetros se va a obtener licuación. Para terremotos de magnitud 6 es hasta los 20 kilómetros el rango donde esperamos que ocurra licuación. Para terremotos de magnitud 7 esperamos que hasta más o menos los 100 kilómetros se pueda ocurrir licuación y así sucesivamente. Y esto es con base en evidencia de sitio. Esto es una línea bastante robusta. Miren la cantidad de datos con la que está hecha y se le han venido añadiendo más datos y esa línea es bastante robusta. Hay otro método basado ya más directamente en las características del material con base en su número de golpes para la penetración y haciendo un análisis dinámico sencillo en donde la aceleración máxima se transforma en un corte máximo con esta ecuación y el promedio se toma como el 65% de ese corte máximo, el esfuerzo promedio cíclico, y sabemos entonces por un análisis dimensional que la aceleración por el esfuerzo total entre la gravedad
son las que controlan el valor del corte máximo y que dependiendo de la profundidad a la que esté el depósito, va a estar afectada por un factor de reducción cuyos límites están dados por los autores de esto, que son los profesores Sid e Idris, en este rango que está aquí. Esto es profundidad y esto es rango del valor de reducción basado también en análisis de respuesta del sitio. Para la aceleración máxima se toma entonces también que el número equivalente de ciclos es 0,65 y él varía con la magnitud, con una función tal como esta que tenemos aquí, que están estudiadas para algunos casos de respuesta y se aplican entonces directamente a lo que estamos haciendo. El resultado de ese análisis se expresa entonces en un gráfico como este que tenemos acá. Fíjense que es más o menos parecido al anterior, pero aquí en lugar de estar la distancia, lo que está es la resistencia a la penetración del ensayo de penetración normal, valga la redundancia, corregido por energía, que es este número 60, y por profundidad, que es este número N1. Aquí tenemos 10 golpes, 20 golpes, 30 golpes de penetración, y en el eje está la carga cíclica equivalente para una magnitud de 7,5, que corresponde entonces al número de ciclos que se le debe aplicar a una muestra que tiene cada una de estas características para alcanzar la licuación. Lo que se ha determinado experimentalmente y con base en ensayos de sitio es que existe también una divisoria bastante clara que define a la izquierda las zonas que van a tener problemas de licuación, que son los puntos negros, y a la derecha las zonas que no deben tener problemas de licuación, que son los puntos abiertos. No obstante, como ustedes ven aquí, hay puntos blancos que se sitúan del otro lado y hay puntos oscuros que se sitúan de este lado. Entonces, para estar, digamos, con más confianza, lo que hay que hacer es colocarse en esta zona lo más alejado posible hacia el interior de esta zona para estar más confiado de que no vas a tener problemas de licuación en el campo. Lo que quiero decir es que mientras más cerca te ubiques de la línea, todavía tienes chance de experimentar problemas de licuación en el campo. Este gráfico entonces después se enriqueció con datos que incluían diferentes contenidos de limo. Este era para arenas limpias y como se ve pues aquí se observa que al añadir entonces la cantidad de limo, lo que se obtiene es que la curva se mueve hacia la izquierda, es decir, como habíamos comentado antes, en la medida que tiene una mayor cantidad de limo y material no plástico de pequeño diámetro, el proceso de licuación se hace más difícil en el campo. Este gráfico se corrige entonces para distintos niveles de magnitud utilizando esta pequeña tabla que está aquí. Fíjese que esta tabla es para magnitud 7,5. Si usted tiene una magnitud que es 7,5, el factor le da 1. Pero si su magnitud es 8, por ejemplo, usted tiene que usar un factor de corrección para este eje de 0,89. Y si su magnitud es 5,4, tiene que multiplicarlo por 1,5. Existen gráficos preparados más o menos con la misma filosofía para la resistencia de punta del cono en unidades de megapascales. Están aquí. Entonces, como se ve también, aquí está la resistencia normalizada del cono, que es dividir la resistencia de punta entre el esfuerzo confinante. Y aquí tenemos el mismo factor, C sub SR, que depende entonces de la provincia sísmica y de la cantidad de ciclos que se requieren para hacer licuar un material. Y vemos que
en general son líneas que son bastante parecidas a las anteriores y que dependen también del porcentaje de finos. Nuevamente aquí, en la medida que estamos más a la izquierda, estamos más seguros de que no vamos a tener licuación. En la medida que nos acercamos a la recta que separa las zonas o nos adentramos en la zona de la derecha, evidenciamos que sí vamos a tener problemas de licuación en ese sitio. Otros gráficos que sirven para determinar si va a haber problemas de licuación que están asociados con la velocidad de las ondas de corte. Como ustedes saben, en la medida que las ondas de corte tienen menor velocidad, es indicativo de que el material está más suelto, y si está más suelto puede generar presiones de poro más rápidamente por la explicación que vimos al inicio, y entonces con un valor de aceleración particular cualquiera que se traduce, como vimos antes, en un esfuerzo, entonces podemos delimitar las zonas en donde puede o no puede haber licuación y las que podrían estar en zona sospechosa con tendencia a licuar. Por eso es que dice aquí liquefaction likely, dice que likely es potencialmente posible. Entonces, si está cayendo un material de esta zona hacia la derecha, es muy probable que vaya a licuar con mucha certeza si está en esta zona de la derecha, mientras que si está en la zona de la izquierda, es muy poco probable que licúe. Para los ensayos de laboratorio, hay una variedad de ensayos que van desde los ensayos triaxiales, que pueden tener varios tipos, pueden ser consolidados isotrópicamente no drenados con medición de presión de poros, puede ser consolidados anisotrópicamente no drenados también con medición de presión de poros, o pueden ser ensayos sin consolidación y sin drenaje con medición de presión de poros. Eso para los ensayos del tipo triaxial que tienen una respuesta de este tipo, no lo vamos a entrar en detalle ahorita. O puede haber también ensayos de corte simple. Este es un corte simple en donde la muestra se somete a un proceso de corte que lo que hace es que desplaza una zona del tope con respecto a la parte inferior. No está haciendo un corte forzado, lo que está haciendo es generando aquí un esfuerzo cortante, una deformación cortante que se mide como gamma, que es el, el ángulo que forma con la vertical el cubo que se está deformando, sería este ángulo que está acá. No lo hemos pintado, pero sería el ángulo que es con la vertical aquí, que es el que genera esta curva de columna vertebral. De acuerdo con las evidencias del campo y de lo que se ha logrado reproducir en el laboratorio, se ha podido identificar que existen tres mecanismos básicos principales para la secuencia de eventos después del incremento de la presión de poros. Uno de ellos es la falla por flujo o pérdida de resistencia al corte del suelo, que se le llama también como flujo de licuación. Otro es la movilidad cíclica, o cyclic mobility en inglés, y el otro es la redistribución del exceso de las presiones de poro en el suelo. Pueden existir otros mecanismos que están asociados directa o indirectamente con estos, pero estos son los principales que pueden conducir entonces a cualquier secuencia posterior de eventos que también se engloba dentro de lo que se denomina licuación. Cada uno de estos procesos tiene una condición tanto de esfuerzos como de entorno y tiene manifestaciones diferentes en el campo. Vamos a empezar por estudiar primero, por ejemplo, la falla por flujo o flujo de licuación.
Como dice aquí, ¿cómo se manifiesta esto? Este fenómeno es por una pérdida repentina de la resistencia al corte de la arena que ocurre en unos pocos segundos o unas pocas fracciones de segundo. Hay ejemplos típicos en la literatura que se han podido identificar con este tipo de fenómenos. Tenemos uno aquí que lo vamos a mostrar, pero antes queríamos aclararles lo siguiente, que es ¿cuándo ocurre la falla por flujo? La falla por flujo ocurre cuando hay suficiente esfuerzo desviador. Estamos ubicados en un punto B de una curva de carga estática del suelo o monotónica. Y ese punto es el punto de máximo corte que puede alcanzar el suelo para esa condición en que está, para la condición de relación de vacíos a la que se encuentra y confinamiento. En ese caso, la trayectoria de esfuerzos tiene esta forma, va tomando carga al suelo hasta que llega al punto máximo. Y si para esas condiciones de confinamiento y relación de vacíos hay un estado de resistencia residual del suelo que es relativamente baja, como vemos aquí, la relación de vacíos y el confinamiento definen una curva que se llama la curva de los estados residuales del suelo, que son los que definen entonces cuál es el valor de la resistencia residual que va a tener el suelo. Esa hay que obtenerla experimentalmente también. Entonces, si experimentalmente determinamos que este valor que está por aquí en estas inmediaciones es equivalente a este valor de C que tenemos aquí, que es un valor a una relación de vacíos baja y una presión de confinamiento relativamente alta, eso quiere decir que la arena está suelta, pero está confinada y puede tomar cierto nivel de carga que le permite llegar a una posición bastante alta con respecto a la resistencia residual. En ese caso, la arena cuando llega a esta zona, ella ya detecta que ella está en una condición en que no debería estar allí, sino que ella va a tender a estar en esta resistencia residual y por eso se pierde violentamente la capacidad de resistencia del suelo. Entonces es lo que hace el disparo de esa secuencia de perder la resistencia al corte y tener una falla violenta dentro de la masa de suelo. Eso se puede hacer con un ensayo monotónico, como en este caso, como ensayo tipo triaxial, o si se carga la muestra hasta cierto nivel, se deja allí en reposo con un valor de corte desviador que sea suficientemente alto. No aplica para este caso las presiones de confinamiento en estado geostático. Tendríamos que tener algún esfuerzo desviador adicional colocado sobre el suelo. En ese caso, entonces, cuando viene la carga sísmica lo que hace es que en lugar de mostrar un crecimiento alto de la falla, como en el caso de la carga monotónica, fíjense que si estamos en este punto, cargando anisotrópicamente, ese era otro detalle. En este ensayo, la carga era con un ensayo CIU, porque estamos arrancando de un punto sobre el eje P. Entonces los esfuerzos de confinamiento son solamente los esfuerzos de la cámara. Pero en este caso, confinamos la muestra a un valor de confinamiento vertical y horizontal diferentes. Es decir, allí se aplicó la presión de la cámara y posteriormente se le aplicó una carga adicional al pistón. En ese caso tenemos una carga sobre el suelo que es anisotrópica y que tiene suficiente esfuerzo desviador, que es el producido por la carga que pusimos en el pistón. Si a partir de ese proceso hacemos bien sea un ensayo de corte monotónico o un ensayo de corte cíclico,
El ensayo de corte cíclico tiene una trayectoria como esta, que hace subir y bajar el esfuerzo. Se va a encontrar entonces ambas muestras en un estado en que ellas detectan que su resistencia residual es muy baja con respecto al nivel de corte que tienen en este momento, bien sea por la carga cíclica o la condición inicial, o bien sea por la carga monotónica desde la condición inicial que tenían antes también. Y entonces eso es posible porque es una línea que se identifica como el lugar geométrico de los puntos a partir de los cuales se puede disparar la licuación o la pérdida de resistencia al corte. Una vez que eso está definido por una recta, que también hay que determinar experimentalmente, que es una fracción del ángulo de fricción, entonces la muestra detecta y pierde la resistencia al corte en una fracción de segundos y llegan las dos y se posicionan aquí a la resistencia residual. Entonces observen que dependiendo del nivel de corte adicional que tiene la muestra, ella puede perder la resistencia al corte. Sin embargo, hay otras muestras, como por ejemplo, si tuviéramos una muestra por acá que tiene una relación de vacíos alta, va a tener entonces una resistencia residual bastante pequeña. Entonces esa muestra ya no va a ser capaz de detectar que ella en ningún momento va a estar por encima de la resistencia residual, sino que ella lo que va a tratar es ir del valor que tiene ahorita a buscar la resistencia residual, porque esa es la resistencia que ella tiene para deformación constante y que algunos autores han llamado que es el punto al cual a la arena le interesa encontrarse. Entonces, en ese caso, lo que van a ocurrir son otros fenómenos que no son estos de pérdida de resistencia al corte que vamos a estudiar ahora más adelante. Repasando nuevamente las condiciones de falla por flujo, aquí tenemos dos ejemplos, como ya vimos, el ejemplo de Niigata, con estos edificios volteados, algunos de manera extrema, este y este, por ejemplo, y tenemos la falla de el talud aguas arriba de la presa San Fernando. Este es el talud aguas abajo. Fíjense que se perdió buena parte del talud aguas arriba. Esto que vemos aquí es el nivel de agua, que fíjense cómo llega peligrosamente aquí muy cerca de lo que quedó de la cresta. Toda esta sección del talud aguas arriba falló hacia la parte interior de la presa. Los ensayos que se hicieron a posteriori y la reconstrucción de cómo quedó la zona donde se ubicaron los restos del talud permitieron identificar en qué zona fue que se originó la falla y cómo fue que se originó la misma, que se produjo pues la secuencia de eventos posteriores al incremento de la presión de poros. Veamos ahora lo que se denomina la movilidad cíclica. La movilidad cíclica se da cuando no existe la condición para que se pierda la resistencia al corte de la arena, no hay un esfuerzo desviador sumamente grande con respecto a la resistencia residual. Sin embargo, el proceso de carga cíclica hace que se genere incremento de la presión de poros y una vez que se genera ese incremento de la presión de poros, entonces hay un desequilibrio, hay un desfase entre la forma en que se quiere mover la zona que no está licuada con respecto a la zona que sí está licuada. Y entonces ocurre lo que se llama que los bloques en la parte superior de la zona que está licuada se desplazan de un lado para otro en una forma que no es uniforme, no como un cuerpo rígido, sino que se puede fracturar y se empiezan a mover como pequeños cuerpos rígidos independientes. Posteriormente, después que ha avanzado el proceso de generación de presión de poros y hay redistribución de la presión de poros dentro de lo que es toda la masa de suelo, también pueden ocurrir fenómenos como
los que vimos antes de arrastre de material por disipación de las presiones. Pueden ocurrir volcanes de arena en ese caso. Y en todo caso, este movimiento irregular de las fracciones de suelo que están por encima de la zona licuada es lo que se llama oscilaciones individuales del terreno o ground oscillations, que pueden también generar algo que se llama desparramamiento general si tenemos una pequeña pendiente hacia una zona más baja, en donde se ve que toda la masa se mueve, oscila en ambas direcciones, pero tiene un movimiento general de, digamos, deslizamiento hacia la parte más baja. Eso es lo que se conoce como el desparramamiento lateral o lateral spreading en inglés. Aquí tenemos arriba entonces la posición de los niveles de esfuerzos con relación a la resistencia residual. Como se observa en todos los casos que estamos examinando aquí, bien sea con cargas suficientes para hacer inversión de esfuerzos en el terreno o cargas pequeñas cíclicas que no logran hacer inversiones de esfuerzos en el terreno, pero en todo caso están por debajo de lo que es la línea que dispara la pérdida de resistencia al corte. Y como estamos por debajo del valor de la resistencia residual o estamos muy próximos a él, entonces el suelo lo que hace es mantenerse oscilando hasta que llega el punto que está controlado por el ángulo de fricción, que en este caso es el ángulo alfa, porque estamos en un diagrama PQ de trayectorias de esfuerzos, y se mantiene entonces oscilando hacia arriba y hacia abajo a lo largo de ese eje y alrededor del valor de la resistencia residual. Hay incremento de la presión de poros porque la presión de poros se mide como el incremento de presión que lleva la trayectoria de esfuerzo desde acá hasta acá, todo el incremento de presión de poros que ocurre durante el ensayo, pero que luego no hay una pérdida real de resistencia al corte como tal. Lo que hay es entonces un ablandamiento de algunas zonas que están por debajo de otras y entonces se fractura el material, como les dije antes, en bloques individuales que oscilan de manera independiente encima de la zona que está licuada. Aquí también se ve otros. Y cuando hay una zona que es más pequeña y tiene una inclinación, entonces se ve que hay un movimiento de desparramamiento, como en este caso, que además de que hay el agrietamiento, se ve que hay una tendencia al movimiento hacia esta zona que es más baja, y aquí está un evento en donde sí hubo una falla muy marcada de la zona que se estaba desplazando con la licuación. Como corolario de todos los casos en donde se produce un aumento en la presión de poros, viene después un proceso en donde cuando para el proceso de aumento de la presión de poros, el suelo se encuentra con toda esta presión de poros que puede ser de distinta magnitud en distintas zonas de la fundación, de distintas zonas de la masa de suelo. Eso va a generar entonces una redistribución de flujos internos dentro de la masa de suelo y en algunos casos pueden alcanzar la superficie si hay alguna vía que permita llegar hasta allá, con consecuencias asociadas con el proceso de liberación de esas presiones y de los flujos que se pueden formar durante ese proceso. Así, por ejemplo, lo que se, uno de los fenómenos que podemos observar es que cuando alcanzan entonces la zona de influencia de algunas fundaciones, durante el proceso de disipación, estos edificios no les pasó nada durante la ocurrencia del sismo, sino que después a posteriori se observó que los mismos comenzaron a inclinarse. Esto fue en Turquía. Y eso fue debido a que entonces, una vez que se aumentó la presión en zonas por debajo de los niveles de influencia de la fundación en la arena, y comenzaron a migrar hacia la parte superior, entonces sí invadieron la zona de los bulbos de esfuerzo
ocasionados por las cargas que estaban sobre las fundaciones y los edificios se asentaron. También hay casos en donde esos procesos de disipación de la presión alcanzaron zonas en donde había tanques enterrados, los cuales entonces aumentaron las fuerzas de flotación sobre esos elementos enterrados y los sacaron a flote. El otro fenómeno, como ya vimos, es la formación de distintos tipos de volcanes de arena. En esta lámina ponemos algunos casos de los que ya hemos estado conversando, que los llamamos como otros efectos de la licuación, pero están todos asociados con cualquiera de las causas que vimos antes. Estos son efectos ya. Si tenemos una zona en donde se licúa la parte inferior y la parte superior es más rígida, al tratar de oscilar, entonces la zona de arriba se va a fracturar y entonces van a aparecer los bloques aislados y en las zonas en donde los mismos permiten migración de la arena de alta presión hacia la superficie, pues se van a formar volcanes de arena. Eso ocurre cuando hay una zona que licúa y hay otras zonas que sí licúan, así como acá. Cuando las cargas entonces son sobre un pilote, vamos a tener entonces efectos hidrodinámicos que hay que estudiar. Ya hay algunos autores que lo han evaluado con cierto detalle y van a establecer potenciales efectos de daño sobre pilotes. O sea que el hecho de colocar pilotes en una zona en donde creemos que se va a generar licuación y que el pilote va a ser suficiente para controlar esa situación, eso no es necesariamente correcto. Hay que evaluar si las condiciones hidrodinámicas que se forman dentro de la masa de suelo como producto de la licuación son capaces de ser absorbidas por los pilotes o si no hay que darles la rigidez o flexibilidad y reforzamiento necesario al pilote para que resista esas cargas. Esta es la forma en que el registro de aceleraciones de un terremoto, esto fue en Niigata, como producto de la licuación. Como se ve, llega un momento en que ya el terremoto hizo que se ablandara tanto el terreno que empieza a moverse ya entonces el acelerómetro junto con el terreno, mostrando unos niveles de desplazamiento muy importantes. El otro efecto que habíamos conversado al inicio es que otros materiales, aparte de las arenas y las gravas, pueden licuar y como habíamos dicho, se ha logrado detectar algunos materiales que caen y tienen cierto nivel de plasticidad. En general, aquí se muestran limos y arcillas, pero esto es posible que sean arcillas de baja plasticidad, pero también en algunos estudios más recientes que hemos estado haciendo, hemos logrado detectar que hay algunas arcillas de alta plasticidad con contenidos altos de materiales no plásticos que pueden llegar también a exhibir este comportamiento. O sea que esto no es necesariamente una zona reducida a este espacio ni a estas condiciones dentro de la carta de plasticidad. Esto tiene otras connotaciones que, bueno, no son objetos de este tema en particular en este momento, pero son parte de unas investigaciones que estamos haciendo y que indican pues que puede ser un problema más complejo que esto que estamos mirando aquí. Pero el hecho es que hay materiales que tienen plasticidad que también pueden mostrar un comportamiento de licuación en caso de una carga cíclica. La gran pregunta entonces que también se hacen las personas es ¿qué hago con la licuación? Para la licuación entonces desde el punto de vista de diseño o de ingeniería hay dos formas de enfrentarla. O tratas de mitigarla o vives con ella. Esta de vivir con ella implica unos, digamos, efectos posteriores con los cuales vas a tener que lidiar.
y que vas a tener que buscar una solución que sea suficientemente robusta para evitar que tenga daño. Por ejemplo, si vamos a fundar una vivienda sobre una zona que va a licuar, entonces va a tener que estar fundada en una zona suficientemente rígida para que, a pesar de el efecto de licuación, la zona cargada sea suficientemente amplia que permita redistribuirla y los efectos de la disipación de la licuación no vayan a producir asentamientos diferenciales. La otra manera es: voy a invertir dinero en evitar la licuación, en cuyo caso tengo que hacer un tratamiento desde la superficie con compactación dinámica, como en este caso. Hay otros tratamientos como la construcción de columnas de piedra, que consiste en colocar columnas de un material que tenga una relación de vacíos bastante grande, que permita que, en la medida que se va generando la presión de poros, la misma se libera por allí y no hay entonces efectos colaterales de la licuación sobre las estructuras que tengamos en el sitio. Aquí tenemos cómo se va llevando a cabo la compactación dinámica. Se va llevando adelante con una masa de gran peso que se deja caer desde una altura que se determina cuánto debe ser. Y esto tiene una técnica de cómo irlo colocando. Hay que ir haciendo entonces una fila no y una fila sí, y una compactación no y una compactación sí, de manera que se pueda obtener la máxima eficiencia en el momento de lograr la densificación del material. Aquí tienen la masa levantada y va a dejar en un momento de ser sostenida y va a caer por su peso propio. Cada vez que cae, entonces genera un hundimiento como este, con ondas y con compactación del material y rearreglo del mismo, que a la larga hace que aumente su densidad y disminuya el problema asociado con la licuación, con todos los efectos asociados que tiene la licuación, como vimos anteriormente. Hay otra metodología que consiste en tener arena y, con una sonda vibratoria, entonces ir agregando arena y densificando el material. Ese proceso puede ser o no ayudado con agua, como en este caso. Además de la arena, entonces hay un chorro de agua que permite romper más fácilmente la arena en donde se va a hacer el mejoramiento, y también es una sonda que vibra para permitir el rearreglo de las partículas a medida que va hundiéndose la arena. Hay otra que es con las columnas de piedra. Las columnas de piedra se construyen de esta manera. Primero se deja colocar un molde o una guía hasta la profundidad deseada para las columnas de piedra. Eso se va haciendo hincando entonces el molde con un tapón en la punta, a golpes con una sonda y un martillo. Una vez que se alcanza la profundidad deseada, entonces se sujeta el molde y se rompe el fondo y se empieza a agregar piedra y se sigue compactando la piedra a medida que se va levantando el molde. De esa manera la piedra entra en el terreno y lo desplaza lateralmente por los golpes que se le dan. Y así va subiendo entonces hasta que al final queda constituida una columna de piedra que ayuda a rigidizar el suelo y permite una mayor disipación de las presiones de poro en caso de que ocurra un terremoto. Entonces su acción es doble: es de densificación para evitar mayor formación de presiones de poros durante los terremotos, y la segunda es servir de vía de escape al exceso de presión de poros una vez que ocurre el terremoto, para evitar los efectos dañinos de la presión de poros sobre cualquier estructura que esté en esa zona. Para materiales que van a ser colocados directamente en la parte superior, entonces los efectos vibratorios de rodillos de gran peso, como en este caso, le dan la densificación suficiente al material que está siendo colocado para hacerlo resistente a la licuación. En las normas venezolanas, la norma 1756 de sismo resistencia, de diseño sismo resistente,
se da particular énfasis a la condición post-licuación, debido a que es muy importante que se chequee cuánto es la resistencia al corte al final de la licuación para garantizar la estabilidad de las estructuras y evitar los efectos de que se hunden a posteriori en caso de que no tengan suficiente carga al principio para hacer una pérdida de resistencia al corte. Las recomendaciones más recientes del profesor Ishihara con relación a la licuación indican de que hay que tener mucho cuidado con las deformaciones volumétricas que son potencialmente para ocurrencia en caso de licuación, dependiendo de las condiciones en que esté el sitio. Él preparó un gráfico en donde se puede estimar cuál va a ser la deformación volumétrica que va a tener la arena con base en el número de golpes también del sitio y de las condiciones sísmicas, tal como vimos en el primer caso. Y luego, evaluando el factor de seguridad contra la licuación y cuánto es el nivel esperado de deformación volumétrica, aunado con las características de densidad relativa que tiene la arena, entonces se puede establecer cuál es, en función del número de golpes que tenga y la densidad que tiene la arena, cuál es el nivel esperado de deformación de acuerdo con el factor de seguridad de la licuación. Para este curso, hasta este nivel consideramos que es suficiente, por lo menos les estamos ofreciendo todo lo relacionado con los distintos aspectos a los que puede llegar una situación de licuación para la inestabilidad de las estructuras que se funden sobre ellas. Todos estos aspectos pueden ser atendidos en mayor detalle y estudiados a fondo para poder aplicarlos adecuadamente. La idea en este curso era que supieran que existen y que, bueno, es un punto que vale la pena seguir explorando en sus estudios personales para poder diseñar en la manera adecuada.